Saludos, bendiciones. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de Dios y la pandemia. En los últimos días, en los tiempos que estamos viviendo, mucha gente me ha preguntado dónde está Dios en medio del sufrimiento. Y parece difícil responder esa pregunta, porque vemos a un lado y a otro mortandad, enfermedad y mucha gente sufriendo. Gente que le ha tocado despedir a familiares muy cercanos y otros conocidos y otros quizás no lo han visto de cerca, pero sufrimos con el dolor de otro. Decir que Dios está siempre para estas personas es un poco difícil de entender, pero tenemos que nosotros también entender que Dios está en medio de todo lo que pasamos. Basta dar un vistazo a lo que la experiencia de David u hombres como Job vivieron y que narra también los escritos en la Biblia. David estaba siendo perseguido en un momento de su vida, estaba fuera de su hogar, estaba combatiendo realmente contra el rechazo y contra la situación que estaba viviendo en muchas de sus adversidades. Y nos dejó una joya como el Salmo 23, donde él declaraba que Jehová era su pastor y que nada le iba a faltar. Pero quiero tomar a cotación el Salmo 23, el versículo número 4, donde él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Saber que Dios nos acompaña aún atravesando el valle de muerte es importante. Y en otro salmo, en Salmo 84, versos 5 y 6, que dice: atravesando el valle de lágrimas, lo transforman en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y estas porciones de la Escritura nos enseñan que no solamente la presencia de Dios está con nosotros, sino también nos enseña que atravesaremos valles, valles de lágrimas, valles de muerte. El mismo Señor Jesucristo decía a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa del Señor para los que creen no es que no les va a ir mal, que no van a enfermar nunca, que no van a morir. La promesa y más importante valor que tiene aquel que cree es la presencia prometida del Señor, que aún en medio de las crisis, aún en medio de las enfermedades, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, la presencia de Dios prometida para nosotros nunca dejará de ser. Así que les exhorto a que siempre podamos ver que Dios está con nosotros. No solamente creer, sino ver a Dios en medio de la crisis, en medio del sufrimiento. El apóstol Pablo escribía en el libro de Romanos capítulo 8, y voy a leer varios versículos en esta porción. Aunque todo el capítulo 8 es digno de estudiar y digno de reforzar la fe, quiero tomar estos versículos en particular. El verso 11 dice: si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La promesa de la vida, de la vivificación del espíritu en medio del sufrimiento, es una promesa divina que tenemos que también estar apercibidos de ella. Dios va a vivificar nuestro espíritu aún en la enfermedad. Tomando como ejemplo a Job en sus escritos. Allí Job nos narra la historia de Job, donde Job estaba en medio de una crisis, en medio de situaciones bastante duras, pero Dios estuvo con él y toda esa experiencia lo llevó a entender lo que antes había oído de Dios, ahora sus ojos lo habían visto. La conclusión luego de toda crisis, de todo sufrimiento, siempre va a ser que ahora vemos mejor a nuestro Señor. El verso 15 de este capítulo 8 de Romanos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. La comunión que tenemos con el Señor es importante. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó como sus hijos, nos hizo hijos suyos. Y al ser hijos suyos ya no tenemos por qué vivir esclavos al temor. Muchas veces esta desconfianza en el mismo Dios es producido por el miedo que no sabemos manejar. Así que nuestros miedos, nuestro temor nos esclavizan a una condición de incredulidad, a una condición de desconfianza, a una condición de zozobra. Pero todo aquel que se sabe hijo de Dios siempre estará consciente de que Dios está allí a su lado. Luego leemos el verso 28 de este capítulo 8 y dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos y entendemos también que Dios nos ha hecho sus hijos, pero también que todas las cosas están bajo su soberana protección, su soberana potestad. Así que confiemos en el Señor, que Él nos está guardando. Continuamos con este estudio de Dios y la pandemia.